Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Me permites compartirte algo muy importante? ¿Alguna vez tú te has llegado a preguntar si la vida realmente tiene un propósito? ¿O si estamos realmente bien en relación o en comunión con Dios? Digo, mucha gente cree que sí, que todo está bien, que no pasa nada, que no hay ningún problema. Pero la realidad es otra. La Biblia nos dice que el problema del ser humano no solamente se encuentra en las cosas malas que hace, sino en la condición interna que hay en uno. Porque ciertamente dentro de cada uno de nosotros como seres humanos hay maldad. Y esta maldad empieza, bueno, nos remonta al tiempo de Adán y Eva, donde desobedecieron. Y a causa de desobedecer, que es un pecado, entre otras palabras, el hacer su voluntad, decidieron vivir sin Dios. Y sabemos que Dios es un Dios de vida. Entonces, el decidir vivir sin Dios es como elegir vivir en muerte. Qué raro, ¿no? Pero sí, si Dios es un Dios de vida, el estar lejos de Dios nos acarrea la muerte. Esta desconexión espiritual proveniente del pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Una muerte en donde nuestra vida ya no tiene sentido, se siente vacía, que no tiene un propósito. Y la Biblia nos dice que todos somos responsables de esas consecuencias. Y como responsables de esas consecuencias o partícipes de esa maldad, esto nos hace acreedores o nos hace parte de llegar a un lugar de maldad, o más bien designado para los malos, para Satanás, sus ángeles y para todo aquel perverso en su corazón y que ha elegido estar lejos de Dios. Y este lugar, aunque muy poco mencionado o muchas veces evadido, es necesario mencionarlo. Este lugar es el infierno. Uy. Y no es para asustarnos, sino para que podamos entender que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Si son buenas decisiones o si son malas decisiones. ¿Ok? Pero así como están estas malas decisiones y consecuencias terribles como lo que es el infierno, un lugar de lamento, un lugar de ciertamente de dolor o de juicio, también hay buenas noticias. Y estas buenas noticias dentro de la Biblia es conocido como el Evangelio de Jesucristo. Y no se trata de las obras buenas que nosotros podamos hacer, sino de lo que Jesús ya hizo. Porque ciertamente siendo Dios, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y resucitó. Después de haber bajado al infierno y pagado el precio de nuestro pecado, resucitó al tercer día, trayendo o venciendo al pecado y a la muerte. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. ¡Qué buenas noticias! Entonces, creer en Jesús no se trata solamente de decir, sí, sí, creo en Dios y punto. Creer en Dios o tener fe en Él es confiar en Él completamente, reconocer que no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Es como dejar de intentar ganar el cielo y aceptar que Jesús ya hizo la gran obra por nosotros. Tú y yo sinceramente somos seres que fallamos muchas veces. Así que por nuestras fuerzas o por nuestros propios méritos no podremos lograr ser salvos. Solamente es por Dios. Y aquel que cree en Él, así como está escrito en San Juan 3:16, todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Aquel que cree en Jesucristo empieza a tener una vida completamente diferente. Empieza a ser transformado. Ya no vive para sí o para agradarse a sí mismo, sino vive para agradar a Dios. Y lo más importante, que si uno cree en Él y se acerca a Dios, Dios se encarga de restaurar la relación anteriormente rota. Y esto pues obviamente nos acerca a Él y nos permite pues obviamente vivir en vida. Una vida eterna, delante de su presencia. No solamente diciendo, Dios te ama, Dios te ama, o contando un testimonio que trata acerca de nuestras obras, porque si nosotros creemos en Jesucristo, vamos a predicar de Jesucristo, de lo que Él hizo, no de lo que nosotros hacemos. Entonces la pregunta aquí
es, ¿qué vas a hacer? ¿Crees en Él? ¿Lo aceptas en tu vida, en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador? ¿O puedes seguir igual? ¿O puedes confiar en Jesús y empezar a tener una relación con Él? Pero no solamente se trata de información o de saberlo, sino de tomar una decisión, de confesarlo, de creerlo, de amarlo y de permitir que Dios sea quien obre en tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Pero Dios decide tenerte cerca de Él. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho.